Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo el resumen de una obra magnífica, una obra sensacional desde mi punto de vista porque soy un amante del fútbol, del periodista y novelista brasilero Sergio Rodríguez, titulada El Regate. Esta es una obra que fue publicada en el año 2014 bajo el sello editorial Anagrama, por cierto, uno de los mejores sellos editoriales en lengua castellana, en lengua española, con traducciones de altísima calidad. Así que si tienen la oportunidad en algún momento de adquirir uno de estos títulos bajo este sello editorial, no duden en hacerlo. Definitivamente la experiencia va a ser muy original, y cuando me refiero a original es porque este editorial trata de conservar la técnica, el sentido, el espíritu que trata de transmitir el autor en sus obras, ¿no? Esa es la ventaja de este sello editorial, la conservación, entiendo yo, de la técnica de los autores que son publicados por este sello editorial. Por otro lado, considero que el fútbol brasilero, un fútbol que le ha regalado tanto a este deporte, tanto a la humanidad, desde el plano estético, pero también desde el plano cultural, esa alegría con la que se identifican a los jugadores brasileros, creo que este fútbol se merecía una obra a la altura, una novela a la altura, una novela escrita nada más y nada menos que por un brasilero que sienta el fútbol como se vive en ese país. Y creo que El Regate, creo que Sergio Rodríguez con su obra El Regate cumple con ese objetivo, y si no es así, por lo menos peguen el palo. Desarrollada en un contexto histórico, político y deportivo que contrastan significativamente, el hilo conductor de esta obra se desarrolla en la época dorada del fútbol brasilero, que va desde la primera consecución del título mundial en Suecia 58 hasta la consecución del campeonato o el tricampeonato mundial en México 70. Y el surgimiento de las mega estrellas del fútbol brasilero como Garrincha, Tostao, Rivelino, Pelé, todo esto en el marco del inicio de una dictadura militar liderada por Humberto Castelo en 1964. Neto y su padre, Murilo Filho, nos van introduciendo en los mejores momentos del fútbol brasilero, a medida que van sosteniendo repetidas conversaciones luego de un abrupto distanciamiento de más de 26 años. El padre, en un principio, al menos es lo que parece, decide recomponer esta relación. Y a medida que tienen estos encuentros, él va desarrollando toda su carrera periodística, contando las anécdotas, los episodios y las etapas que van reconstruyendo la época gloriosa del fútbol brasilero. Sin embargo, como se puede apreciar en la obra, la preocupación de Neto es otra. La preocupación que lo aqueja a Neto hace ya más de 26 años es saber la causa principal o el motivo que llevó al fallecimiento de su madre. El padre, Murilo Filho, sin prestar atención a estas inquietudes, comienza a contar, a narrar sus historias relacionadas y vinculadas a la crónica deportiva, a la crónica futbolística, y nos introduce a nosotros, los lectores amantes del fútbol, en aquellos datos históricos, momentos importantes en el fútbol brasilero. Si hubiese un ranking de los goles fallados más lindos en la historia de los mundiales, estoy seguro que el gol que fallara Pelé ante Mazurkiewicz en la semifinal de México 70 frente a Uruguay ocuparía el primer lugar. De hecho, el crack brasilero era un extraordinario jugador hasta fallando goles. Con este vivo recuerdo, con esta viva imagen, con este antecedente en la historia de los mundiales, inicia la historia entre Neto y su padre Murilo Filho. Un padre que acababa de ser diagnosticado con una enfermedad terminal, al que le quedan pocos días de vida, y que luego de reflexionar, producto de este diagnóstico, decide unir o rehacer los lazos que tiene con su hijo, con quien se había distanciado hacía ya más de 26 años, producto de una relación llena de rencor, de violencia, de obscenidad. El padre busca esa aproximación. Por su parte, Neto, sorprendido aún por el llamado de su padre, quien le había confesado que ya se encontraba en los últimos días de su vida, se encontraba agonizando y que necesitaba verlo, Neto decide acceder a este llamado y acude al Rocío. El Rocío es la casa de campo de su padre, y comienzan a entablar una serie de conversaciones por las que van repasando las anécdotas del fútbol brasilero, los momentos también personales que los unen y los vinculan a ellos, distintos momentos familiares que los vinculan y que los han marcado a lo largo de todos estos años. De hecho, en una de esas conversaciones, en uno de estos episodios, Neto se abstrae un tanto de la conversación y en esa abstracción comienza a recordar aquella etapa
en la que su padre, un dogmático del fútbol, un hincha dogmático del fútbol, si es que cabe el adjetivo, decide inscribirlo en las divisiones menores del Club América. Sin embargo, Neto, un inútil para el fútbol, se sabe inútil desde sus inicios, y con falta de sensibilidad total para acariciar el balón, decide dejar esta práctica del fútbol en cuanto tiene la primera oportunidad de elegir su pasatiempo preferido. Su padre le da a elegir y le dice: ¿decides continuar con el fútbol, practicando el fútbol? Por supuesto que Neto, consciente de esa inutilidad de la que les hablaba y su falta de sensibilidad, decide alejarse totalmente del fútbol y opta por otra de sus pasiones, o por una de sus pasiones, la música, en particular por la guitarra. Una tarde en la que Neto y su padre entablan una conversación bastante fluida, el padre sorprende a Neto y lo deja congelado con un interrogante. ¿Te estás follando a alguien?, es la pregunta. Probablemente este interrogante haya sido el detonante para que Neto comience a recordar aquella tarde en la que se follaría, pero a una de las amantes de su padre, en el comedor en la sala de su casa. Y a partir de ese momento, Neto comenzaría e iniciaría su carrera sexual. Una carrera sexual nada extraordinaria, nada fuera de lo común, pero que lo llevaría a transitar por aquellas mujeres de neón, que lo llevaría también, según creía él en aquel momento, a conocer al amor de su vida. Ya verán ustedes que no es tanto así cuando lean la obra. Y Neto comienza y arranca su carrera sexual como consecuencia de esta pregunta. Este detonante lleva a que el protagonista comience a elucubrar, a desarrollar y a traer a colación todos los momentos sexuales que tuvo en su vida. Otro de los aspectos importantes en la obra es aquel momento en que Murilo, en una de aquellas tardes en las que no solían pescar nada porque ningún pez mordía el anzuelo, el padre recuerda a un cronista importantísimo para el periodismo deportivo, Mário Filho, uno de los más grandes periodistas del fútbol brasilero. Se cree, y este es un personaje real, no es ficticio, ha existido en la historia brasilera, en la historia del periodismo brasilero, se cree que es el precursor del periodismo deportivo brasilero. Tiene una obra fundamental, Los negros en el fútbol brasilero, publicada en el año 1947, y trata esta obra de la influencia que tuvieron los negros en el diseño del fútbol brasilero. Cómo los negros tuvieron una influencia directa en lo que conocemos ahora o en lo que caracteriza ahora el fútbol brasilero. De hecho, en esta obra, el autor señala y hace una comparación entre el fútbol poesía, aquel fútbol desarrollado y desplegado por los brasileros, versus el fútbol prosa, aquel traído por los inmigrantes ingleses a esta parte del continente. El famoso 5-2 de Brasil frente a Francia en el Mundial de Suecia 58 también tiene cabida en esta historia, con una finalidad: señalar y expresar cómo un partido de fútbol puede tener repercusión en la carrera periodística o futbolística del padre de Neto, Murilo Filho. Cómo este acontecimiento histórico, ¿sí?, tiene repercusión directa en lo que significó su posterior éxito en el periodismo brasilero. De hecho, por ejemplo, haciendo un símil con nuestra realidad, nosotros no sabremos nunca el impacto que hubiera tenido en el plano político y económico si Perú, por ejemplo, le hubiera ganado a Sudáfrica en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022, o la repercusión que hubiera tenido, por ejemplo, el gol o el eventual gol de Cueva frente a Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018. No lo sabremos, pero sí estamos seguros de que hubiera tenido un impacto cultural, social y económico en nuestra nación. Ya entrando al epílogo de esta obra, en un video dejado por Murilo, este confiesa a su hijo Neto que su madre era una cualquiera. Sin desparpajo alguno, sin remordimiento alguno, le dice: tu madre es una cualquiera, es una puta. Y esta puta, esta cualquiera, se suicidó por el amor a un amante cuyo nombre no se revela a lo largo de la historia, pero un amante presente, un amante muy presente en la vida de su mujer o de su ex mujer, madre de Neto. Neto, al oír esta confesión, al ver este video, sale corriendo disparado en busca de su padre para masacrarlo, golpearlo y probablemente matarlo. Pero al llegar al Rocío, a la casa de campo, al estanque donde solían ellos pescar, encuentra el cuerpo de su padre que yacía sobre el agua. ¿Será que el padre había decidido suicidarse? ¿Será que el padre ya no toleraba más que lo hubieran engañado y que ahora tendría que cargar con el odio de su hijo? ¿Será que la enfermedad lo mató de un infarto fulminante? Eso se los dejo a ustedes
para que revisen la obra y puedan descubrir cómo se da el desenlace de esta historia. Dentro de los principales personajes tenemos a Neto, que es un corrector de libros con una vida nada extraordinaria, pero que es el personaje principal. Tenemos a Murilo Filo, que es padre de Neto, y en contraste con lo que era la vida de su hijo, este sí era un cronista deportivo de renombre, apodado el Campo Sales, el Dickens de Campo Sales, por la excelente prosa que tenía al momento de redactar sus crónicas. Tenemos a Elvira, la madre fallecida de Neto y esposa o ex esposa de Murilo Filo. Tenemos a Manteiga, la mascota de la casa, ese perro que nunca ladra, pero que tiene un hambre voraz. Tenemos a Glacy, la amante ocasional de Neto, y que a la postre se convertiría en la madre de su único hijo. Ya verán ustedes cómo le dan la noticia a Neto, en qué momento le dan la noticia a Neto, las circunstancias en que le dan la noticia a Neto de que va a ser padre. Y finalmente tenemos a Uyara y Maquila, que son los ayudantes, los asistentes, los empleados del padre de Neto, del señor Murilo Filo. Estos son los personajes principales en el desarrollo de la obra. Otro de los aspectos importantes, y esto ya entrando un poco más a la evaluación externa que uno hace como lector de la obra, son los temas tratados. De hecho, en la obra se tratan temas como el amor y el rencor, claramente manifestado en la relación que tiene, en la relación paterno-filial entre Murilo Filo y su hijo Neto, el rencor y el amor que se sienten entremezclados en el desarrollo de su vida, de la vida de ambos, en este vínculo que los llevó a estar unidos durante buen tiempo, pero distanciados por mucho más tiempo, 26 años de distanciamiento, producto de este rencor, de esta molestia, de este resentimiento que sentía Neto hacia su padre, pero que posteriormente decide hacer una pausa y en base al amor que se siente siempre a los padres, trata de reconstruir esta relación. También se toca un tema importante, la soledad. La soledad que siente Neto, el protagonista de esta historia, ante el fallecimiento de su madre. Otro de los temas es la política. Hay que tener en cuenta que el contexto histórico y político en el que se desarrolla esta obra es a inicios de la dictadura militar brasilera en 1964, liderada por Humberto Castelo. Entonces la política tiene mucho que ver en el desarrollo de esta obra, cómo afectó o cómo impactó este movimiento revolucionario militar en las diversas etapas sociales, en los diversos aspectos sociales como el deporte, que es uno de ellos. Otro de los temas que se toca y que me parece fundamental desarrollar en esta obra es el racismo, el tema del racismo. Recuerden que estamos en un contexto, estamos en la década del 60 del siglo pasado, una sociedad brasilera altamente racista en la que el movimiento negro aún no había conseguido éxitos sustantivos, sino básicamente algunos éxitos adjetivos, procedimentales, de reconocimiento a nivel normativo, pero nada sustancial. Es recién, luego de 21 años de dictadura con la Constitución brasilera de 1988, que se logra una materialización ya efectiva, una materialización más palpable objetivamente, con un impacto más objetivo en la ciudadanía, con una percepción más sensible por parte de los brasileros de la erradicación total del racismo. Entonces esta obra nos sumerge en eso, en las implicancias que tuvo el racismo tanto en el campo del deporte, ¿no? Como les mencionaba, la imagen de Peralbo es muy bien manejada por el autor para contextualizar lo que significaba el racismo en aquel momento. Y que recién el movimiento negro lograría, como les mencionaba, esta erradicación o al menos este reconocimiento más sustantivo en la Constitución de 1988. Es un aspecto importantísimo en la obra que creo yo no debe pasar desapercibido, sobre todo en tiempos actuales donde aún, y aunque parezca increíble, se siente ese racismo, esa xenofobia, esa, ¿cómo llamarlo?, repulsión hacia personas de distinta nacionalidad, de distinta raza, de distinto estrato cultural o socioeconómico, ¿no? Es importante ese llamado de atención que hace el autor entre líneas respecto del tema del racismo. Otro de los temas tratados es el tema cultural y de la religión, cómo la influencia de las religiones afro-brasileñas como el Umbanda, el Candomblé, el Quimbanda influyen decididamente en la construcción de un personaje importantísimo, ficticio pero importantísimo en la trama de esta historia, que es Peralbo. Un personaje que encarna lo que implicó la religión o lo que implicaron las religiones brasileñas y seguramente implican hasta ahora en el desarrollo cultural y social
de la nación carioca, ¿no? Es importante la construcción que hace un personaje muy bien logrado, el autor de Peralbo, y cómo este magnífico jugador en sus inicios, que luego sería masacrado por unos hinchas luego de un terrible partido, se convertiría también en un pai de santo, una suerte de sacerdote de estas religiones. Así que el tema cultural, el tema de la religión también está muy presente en esta obra, que nos invita a reflexionar y a respetar sobre todo, por más que no compartamos, por más que algunos sean católicos, otros sean evangélicos, o sea la religión que uno profese, siempre respetar y ser tolerantes con esta biodiversidad cultural, sobre todo en el aspecto de las religiones, que es un tema bastante sensible, al igual que la política. Esos son un poco los temas tratados a lo largo de la obra que vuelven aún mucho más rica. Mi experiencia personal con esta obra ha sido fenomenal. De hecho, llegué a esta obra por esas coincidencias de la vida. Me encontraba visitando la feria del libro y un buen librero, un extraordinario librero, esos que están atentos a lo que uno busca, a lo uno que está indagando, sin decirte nada, sin molestarte, sin interrumpirte, sin hacerla de vendedor, sino la de librero, se me acercó y me dijo: oye, veo que te interesan los temas de fútbol, veo que estás buscando temas de historia, creo que esta novela te puede gustar. Y me recomendó esta novela de Sergio Rodríguez, extraordinaria. Aprovecho para felicitar a ese buen librero que desempeña una labor extraordinaria. De hecho, los libreros deberían ser eso, guías y no vendedores. Y nada, mi experiencia ha sido fenomenal, te la recomiendo. Es una obra bastante digerible, fácilmente digerible, pero que no por eso pierde sustancia. Los temas tratados, como les menciono, son temas relevantes, súper importantes y que tienen un impacto en la sociedad actual. Esta obra te va a fascinar, no pasa de 207 páginas, 210 páginas por ahí, así que no es una lectura que te va a tomar mucho tiempo, probablemente en una semana, de acuerdo a los tiempos que uno maneje, pero disfrútala, eso sí, disfrútala. No hay peor crimen que leer una obra por obligación, por querer terminarla. No, hay que disfrutarla. Si se puede ir lento, vayamos lento. Si tu ritmo de lectura es mucho más rápido, pero anda a tu ritmo y disfruta la obra, porque en ese disfrute, en ese desarrollo, de manera pausada, de manera digerible, de manera pensada, porque cuando uno lee una obra, aparte de pensar en lo que constituye la obra en sí, pensar la obra implica también reflexionar sobre esos temas que se tratan en la obra. Te invito a leerla, como te digo, y vas a quedar maravillado, vas a quedar encantado. Eso es todo por mi parte. Los invito a suscribirse a este canal, a dejar sus comentarios, si es que les ha gustado la reseña, si es que les ha gustado el resumen, y si no, también déjamelo saber. De hecho, tu feedback yo lo aprecio bastante, me sirve para seguir mejorando. Son mis inicios en este tema de las reseñas y de los resúmenes, y espero ir mejorando con el tiempo, así que tus comentarios van a ser muy bien valorados. Es todo por hoy, nos vemos en otro video pronto.